En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. Las 7 de la mañana, 17 minutos. Nuestro invitado a esta hora es el representante de la Cámara por el departamento de Cundinamarca, miembro del partido de la U, el representante José Caicedo Sastoque, más conocido como El Pájaro. Pues, representante, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina Estéreo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Muy buenos días para usted, para Juliet, para todos los oyentes de la mesa, de la provincia del Tequendama y de los demás municipios de Cundinamarca y del país que están en sintonía a esta hora de la mañana. Inicialmente queríamos, pues obviamente, conocer lo que tiene que ver con su punto de vista sobre la decisión del gobierno de retirar esta propuesta que tanta afectación ha suscitado como lo es la reforma tributaria. Con todo gusto, mire. Lo primero que hay que decir desde la orilla mía es que el partido de la U trató este tema en bancada, lo cual es absolutamente serio y pertinente, y es que el partido haga un análisis al interior de su bancada y determine cuáles son las consideraciones que como partido toma, y que esa posición oficial se la haga saber al gobierno. Y lo primero que se debe decir es que desde antes de que se presentara la reforma tributaria por parte del gobierno, de que la radicara oficialmente, sin tener nosotros una información oficial de los textos, sí se tenía la información de temas que iban orientados pues a una reforma tributaria que golpeaba más a la clase media que a los ricos del país, y me permite decirlo pues porque dentro de la lógica pues el que más tiene pues es el que más puede aportar, ¿no? Y no el que menos tiene. Entonces digamos que lo que nosotros concluimos ahí es que ese hueco fiscal que el gobierno pretende tapar, digamos, con esta reforma tributaria que retiró, que estaba, digamos, matizada como una reforma social, que obviamente los recursos tienen una destinación social en una buena parte, pues digamos que a todas luces no beneficia a la clase media. Es el epicentro del debilitamiento, es la clase media, digamos, y eso sin duda alguna pues empobrece más a los que no tienen y pues seguirán enriqueciendo, digamos, a los mismos de siempre. Entonces esa fue una posición del partido. Rechazamos todos los temas del IVA, bueno, ya hablaremos de eso, pero en primer lugar pues evidentemente una posición de rechazo que la hicimos saber al gobierno nacional inclusive antes de que la presentara. Ahora bien, digamos que lo que hay que empezar en esta entrevista es por qué una reforma tributaria en ese momento tan crítico. Lo primero que uno dice es que quedó mal la pasada reforma de hace 2 años, que entre otras cosas yo no la voté, y eso se lo dije perfectamente a los cundinamarqueses. Esa reforma, digamos, quedó mal, y eso lleva al gobierno a que tenga que hacer otra. Y dos, pues hay una realidad, y es que el COVID sin lugar a dudas alteró las cuentas del 2020 y mucho más pues va a alterar las del 2021, porque en este año se ve reflejado los eventos del 2020 y los ingresos, y eso pues sin duda alguna tiene una realidad, y es que hay un déficit que todos los colombianos pues lo sabemos. Este tema de las reformas tributarias son muy complejas de que la gente las entienda, por eso hay que ser muy cuidadoso, porque se pueden meter goles y afectar sin lugar a dudas el bolsillo de los colombianos. Digamos que el déficit es una reducción en el recaudo, y es un mayor gasto, digamos, por cuenta de los efectos, en este caso de la pandemia, que llevaron a un déficit fiscal al país de 90 billones de pesos. Tenemos un déficit este año de 90 billones de pesos, que representan un poco más del 8% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Es decir, que se proyectó una cantidad de ingresos para unos gastos públicos, y esos ingresos no entró. Y según los expertos pues, en el tema, digamos que esto configura, digamos, un panorama en que se hace absolutamente urgente tramitar una reforma y buscar unas alternativas de ingreso. Entonces el debate está en de qué manera lo vamos a hacer, qué es lo que el gobierno quiere recaudar, pero cómo lo va a hacer, que es lo que nos interesa aquí saber, y fue lo que llevó a que finalmente esta reforma se tuviera que retirar. El gobierno esperaba recaudar
26 billones, digamos. De esos 26 millones, 10.5 billones se lograrían a través de IVA, 17.6 billones a través de los gravámenes a personas naturales y 3 billones de pesos en los impuestos a personas jurídicas. Y obviamente otros 5 billones de pesos que estarían a través del sistema general de participaciones. Esto pues sin duda alguna tenía una razón de ser, y es mandar casi 7.5 billones de pesos para los programas sociales, que son supremamente importantes y que hay que buscar cómo se fondean, cómo se financian, porque no se pueden dejar caer. Y otros 16 billones de pesos para una bolsa pública, digámoslo así, para tapar ese hueco fiscal que tiene el país, y pues tratar de mantenerlo en unos digamos, niveles razonables, que estaríamos hablando de 30, 40 billones de pesos, que son más razonables que 90 billones de pesos. Entonces, digamos que eso es muy importante dejarlo como abrebocas, porque se necesitan unos recursos por varias razones. Y lo más importante es que la reforma pudiera permitir fortalecer en esta época de pandemia y regularizar los programas sociales. ¿Cuál es el ingreso solidario que se creó con la pandemia? El programa de Familias en Acción, que ya es una política pública, del proyecto de ley del cual yo fui autor con el senador Juan Lozano en su momento, hace varios años, y que ahora es una política pública, es decir, que tras gobierno se debe mantener. Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, que es la atención de todos nuestros abuelos, y obviamente los programas en materia de empleo que se crearon por esta pandemia, y sobre todo el tema de generación de educación, que pues sin lugar a dudas eso pues tiene que sostenerse, y por eso el gobierno llamó la Ley de Solidaridad Sostenible, y que evidentemente pues se busca garantizar un ingreso a los hogares que hoy se encuentran en una situación de pobreza o de pobreza extrema, por lo que pues obviamente se pretendería volver permanente este programa de ingreso solidario, que no es malo, es bueno, pero que sin duda alguna el camino o la ruta que emprendió el gobierno nacional para financiarlo pues no fue el más adecuado. Sin lugar a dudas, lo que hay que decir es que digamos, hay unos puntos más polémicos que incendiaron este tema, y es que pone a partir del 2022 a quienes ganen más de 2.500.400.000 pesos a pagar, a declarar impuesto de renta, que fue una medida rechazada pues por todos, por los sindicatos, como en un país donde el salario equivale a menos de $250 desde la lectura internacional, pues eso no tiene sentido. Y para 2023 se preveía, digamos, extender esa base, digamos, a aquellos que reciban una cifra superior a 1.7 millones de pesos mensuales, a 1.700.000. Eso pues obviamente que de plano pues se rechaza. Otro tema, que a partir de los 6 o 7 millones de pesos mensuales, los pensionados de Colombia tendrían la obligación de tributar por un concepto de impuesto de renta. Eso no tiene presentación. Además es un tema inconstitucional a mi juicio, porque son derechos ya adquiridos, y evidentemente hay una pequeña porción de ese grupo de población que ya paga esos impuestos, que son pues de los ingresos más altos que se pensionan. Pero ir a que esas personas de ese salario paguen eso, pues sin duda alguna es ir en una confrontación fuerte contra la clase media. El cobro del IVA, esto no tiene la más mínima presentación, y lo dijimos desde el principio. Cobrarle el IVA al 4 de los servicios públicos, 4, 5 y 6, meterse con los servicios públicos, que de por sí son una de las cargas más onerosas para todos los estratos, pues eso es inaceptable. Y sin duda alguna lo que uno ve aquí es que en esta reforma le clavamos el IVA al 19% al estrato 4, 5 y 6, y en 2 años viene una reforma y dice, no, un momentico, por equidad también tenemos que cobrárselo al estrato 3, al estrato 2, al estrato 1. Entonces eso tiene una contradicción con la política de subsidios a los servicios públicos que tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, el IVA a los servicios funerarios, el IVA a la medicina prepagada, que es con la gente de la clase media, que con un enorme esfuerzo hace la posibilidad de tener medicina prepagada, que es la que medio funciona, y también clavarle un IVA a estos servicios funerarios. Pues todo eso fue la sobretasa a la gasolina, al diésel. Ya hay un impuesto al carbono
y ahora se le quiere crear un impuesto al carbono, un impuesto a los productos plásticos de un solo uso. Digamos que esos temas que pueden ser impuestos verdes, en este momento no hay palo para cuchara, no es el momento de hacerlo, porque eso sin duda alguna va a tener un incidente sobre la gente. Y finalmente, para no extenderme tanto, el tema de abolir la categoría de exentos de todos los bienes, eso los convierte en excluidos, cuando eso es un poco difícil de entender. Uno mismo le toca leer mucho y analizar bien el tema. Digamos que cuando un bien es exento, cabe la posibilidad de devolución del IVA que se paga, digamos, a lo largo de la cadena, al comprar los insumos como los alimentos, los fertilizantes, las vacunas, la maquinaria, las herramientas, pero cuando usted lo vuelve excluido, pues ese IVA ya no se puede recuperar. Entonces eso también afecta, por supuesto, tiene un efecto negativo que tarde o temprano se va a sentir en los productos de la canasta básica, como los huevos, la carne, el pollo, bueno, todos los demás alimentos básicos. Entonces digamos que eso es, digamos, lo que exasperó, por supuesto, al país y a la gente, porque pues estamos en un momento de crisis y no hay que focalizar hacia allá la fuente de recursos. ¿Y eso por qué? Porque hace 2 años, y lo advertimos, se dieron una cantidad de gabelas que hoy generan ese hueco fiscal. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a las farmacéuticas, se les hizo una exoneración casi de 2 billones de pesos, que porque iban a generar empleo y a bajar los precios de los medicamentos. ¿Dónde bajaron los precios de medicamentos? ¿O dónde generaron mayores generaciones de empleo? No se da. Esos 2 billones se los embolsillaron y le hacen falta hoy al país. Les doy un dato: el sector financiero paga el 1.9%, pagó en el 2020 de tributos, y se ganó 121 billones de pesos. Con solo un incremento al 7% estaríamos nosotros pagando el 60%, casi 65% de esta reforma tributaria que quiere hacer el gobierno. Esa es una ruta que el gobierno tiene que hacerlo: eliminar las extensiones que le están permitiendo al sector financiero tener una rentabilidad altísima sin hacer nada, porque es con la plata de todos los colombianos, y no pagar un tributo justo y un tributo que le corresponde a este sector, que sin lugar a dudas es el sector de mayor rentabilidad en el país. Otras medidas muy concretas, como evadir la evasión y la elusión tributaria, ahí también se están yendo 3-4 millones mínimo al año que pueden salvar este déficit fiscal. Uno entiende, por supuesto, que ya se ha hecho la facturación electrónica, que se ha avanzado en ese tema, pero todavía falta muchísimo en ese tema de combatir la evasión. Otro tema que propuso el partido de la U, con una reducción del tamaño del Estado del 10%, reducción de la carga burocrática, de la carga del Estado, podemos tener casi el 55% de lo que vale esta reforma tributaria. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo por parte del gobierno nacional para reducir el tamaño del Estado, porque evidentemente eso también puede orientarse a los gastos de inversión para, por supuesto, ser solidarios con las personas de los estratos más bajos. Y otros que producen los expertos proponen que se hagan unas ventas de activos de la nación, que son muy importantes y que pueden, sin duda alguna, sin necesidad de meterle la mano al bolsillo de los colombianos, poder sacar una reforma en mejores condiciones, y no de la manera como lo planteó, de manera equivocada a juicio de muchos y también a juicio mío de la bancada del partido de la U, que no debió presentarse de esa manera, sino de una forma diferente, como seguramente uno espera que ahora, con una consulta a las fuerzas sociales y a los gremios, a todos los sectores, a las entidades territoriales, podamos tener una reforma que realmente sea viable y que le permita al país salir de esta encrucijada, porque pues indudablemente este país y todos los países están haciendo ajustes fiscales, porque el mundo paralizado un año pues tiene unas consecuencias. Es complejo de un país. Sí, representante, hay un tema que creo yo es preocupante dentro de toda esa exposición que hace ustedes. Claro, esos puntos a los cuales hace referencia el partido de la U y el cual usted nos ha comentado, pues coinciden con otros partidos políticos, pero al día de hoy incluso ya hay otras voces que dicen que lo que necesitan es retirar definitivamente la reforma
tributaria, lo cual obviamente, como usted también lo ha explicado, podría traer consecuencias graves al tema económico. ¿Cómo hacer para que coincidan en algunos puntos, ojalá en la mayoría, y se pueda llegar a un consenso? Porque al día de hoy no pareciera, independiente que comenzaran los diálogos, que se llegara a un consenso. Ya hay fuerzas que dicen que definitivamente ni siquiera están dispuestas a dialogar con el gobierno. Lo primero que hay que decir es que está bien que se haya retirado esa reforma tributaria. Más vale tarde que nunca. Creo que se demoró demasiado el gobierno y el presidente en hacerlo. Eso me parece que no es bueno, pero que indudablemente haberlo hecho es muy importante y hay que sentar a las fuerzas vivas de este país. Este país no puede seguir polarizado. Este país tiene que convocarse a la unidad, a la reflexión en medio de las diferencias. Hay que debatir sin populismos baratos qué es lo que hay que hacer para sacar al país adelante. ¿Quién duda de que se paralizó la economía y eso generó menos ingresos? Nadie. ¿Quién iba a pensar que en el 2020 el presupuesto que se aprobó en el 2019 no se iba a recibir? Porque el presupuesto es una expectativa, es una proyección de los ingresos y una proyección de los gastos. Entonces es evidente que en todo el mundo, en todos los países del mundo, pues se creó un hueco fiscal, se creó un déficit, y ese déficit evidentemente hay que resolverlo, pero hay que resolverlo por donde hay que resolverlo. Y aquí en este país hay unos privilegiados, unas vacas sagradas que nunca se tocan, y hay que tocarlas. Y si realmente se quiere hacer una reforma seria, pues los que más tienen son los que más deben pagar. El sector financiero, a mi juicio, es fundamental en esto y no lo han querido tocar. Nunca lo han querido tocar. Hay otros sectores, el sector de hidrocarburos aporta, digamos, el 7% y podría aportar un poco más, y eso significaría también un incremento en el ingreso, pues para disminuir ese déficit. El sector mismo energético, que está un poco en crisis, el minero sobre todo, pero también de allí, digamos, podrían haber unos sectores que pueden aportar más, pero es focalizar de dónde sacar los recursos y no digamos, esa es una carga de profundidad contra la clase media, que es la gente que está luchando para generar las MIPYMES, para generar oportunidades, para generar una Colombia educada, una Colombia en mejores condiciones. Entonces hay que buscar de dónde sacar esos recursos. Yo creo que hay que hacer un achicamiento del Estado. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo y mire que es que hay cosas que no se compadecen. Una crítica severa al gobierno anterior de que era un Estado derrochón y que era un Estado que gastaba mucho, y en este momento los indicadores demuestran que sigue gastando igual o tal vez un poco más. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Eso en ese esfuerzo se puede lograr. Hay que hacer una venta de activos. Ese es un tema que casualmente hoy vamos a tener reunión de bancada y los compañeros de la Comisión Tercera, que son los que mejor manejan eso, nos van a hacer unas propuestas de cómo hay unos activos, inclusive hay una cantidad de bienes estáticos del Estado que superan los 27, 28 billones de pesos, que se podrían mirar cómo se venden o cómo para tener una liquidez que nos permita salir de este momento de crisis, pero no, por supuesto, en la forma como se planteó, poniendo usted a declarar a la gente que se gana 1.700.000 o 2.400.000. Sí. Dentro de ese trabajo que usted realiza como representante, obviamente la continuidad tiene que hacer parte de la referencia diaria. No pueden detenerse en medio de tanta circunstancia. En la región del Tequendama, pues hay varios temas para tocar, pero puntualmente desde su punto de vista, ¿a qué proyectos le está apostando usted desde la Cámara de Representantes para nuestra región, puntualmente también para el municipio de La Mesa? Bueno, muy bien, cambio de tercio. Total. Eso está bien. Pues digamos que la reforma, el déficit del Estado tiene un coletazo, sin duda alguna, en el departamento, ¿no? El departamento ya viene con un déficit enorme, producto de unos compromisos de vigencias futuras para el tren, para el Regiotran de Occidente, y pues todos los compromisos financieros y crediticios que se tienen para resolver unos temas económicos. Pero una cosa que me hace usted acordar ahora que me toca el tema del Tequendama, es ahora se
se acaba de terminar la concesión con CAI, es que se llama, la que funciona allá, en esa región. Aquí está de Visa. Con CAI para el sector de mesitas del colegio, Biotá. Ok, a esa me refiero. A esa se refiere, perfecto. No tanto a la de Bota Girard, de perfecto, Poema, sino perfecto. Ese proyecto tiene una oportunidad supremamente importante que le hemos planteado al gobernador con el exalcalde del colegio, el doctor Mauricio Núñez, y es que ahora está pues en el gabinete del departamento de Cundinamarca, y le hemos planteado la posibilidad de que con los recursos que el gobierno departamental espera recoger o comprometer con vigencias futuras de esa concesión, se puedan hacer unas vías de la región que realmente cumplan con un cometido de mejorar la infraestructura vial de la provincia del Tequendama. Ese complejo vial de San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, el colegio, pues es supremamente importante porque necesita de unas obras de infraestructura de gran calado, y lo que se quiere es que se puedan traer a valor presente esos recursos que ya están proyectados y que ya están comprobados en la concesión, y que puedan tener unas inversiones supremamente importantes en el desarrollo regional. Eso para hablar de lo macro, que es, digamos, como recursos que no son tan fáciles de obtener en un momento dado, y que solamente se pueden obtener si hay una proyección de vigencias futuras para los grandes proyectos viales y de infraestructura vial que necesita la región. Yo creo que hay que seguir avanzando en temas tan cruciales y que tan históricos ya como son los temas del suministro de agua para los municipios de La Mesa, Napoima. Ese proyecto del acueducto regional de La Mesa es determinante. Temas tan importantes como fortalecer la red de salud de la provincia, el del hospital, que es supremamente importante. Ese es un tema que ahora tendrá que invitarme a otro programa para que hablemos del tema de la reforma a la salud, que también tiene sus temores y sus problemas críticos, pero son temas que indudablemente pues están en la agenda del gobernador, están en la agenda nuestra dentro de una articulación desde el gobierno nacional, y por supuesto pues los otros temas más cercanos a la gente y más cercanos a la provincia, que también he venido trabajando desde el Congreso, desde la Comisión Quinta, que es la que yo manejo, que son los temas agropecuarios, los temas ambientales, los temas mineroenergéticos. Por ejemplo, soy el coordinador ponente del proyecto de ley de transición energética, que busca limpiar nuestra matriz energética del país, descarbonizar, digamos, la matriz energética, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de energía a través de las termoeléctricas y a través de las termoeléctricas a carbón y a gas. Proyectos tan importantes como la ley contra la deforestación, que es de mi autoría y también soy coordinador ponente, la ley de Colombia Reforesta, que busca generar un impacto en la protección de nuestros ecosistemas estratégicos. Ustedes saben que en Colombia, nomás entre enero y abril del año pasado, cifras oficiales, se deforestaron 87.000 hectáreas, es decir que muy probablemente cuando saquemos las cifras del 2020 pasamos de las 250.000 hectáreas de bosque deforestadas en Colombia. Esta es una debacle, es un crimen la deforestación del país, y allí en eso pues hay una agenda de José Caicedo como congresista, no solamente por mi condición de ingeniero forestal, sino por mi compromiso ineludible con el medio ambiente, con la conservación de nuestros ecosistemas estratégicos, y en esa materia pues estamos trabajando incansablemente para pues buscar que le demos herramientas al Estado, herramientas al gobierno nacional, para que podamos proteger nuestros ecosistemas estratégicos, nuestras fuentes hídricas, y garantizar una lucha frontal contra el calentamiento global, que finalmente es lo que pretendemos, y son compromisos que Colombia tiene con la cumbre de París, con la cumbre que este año tendremos en Gran Bretaña a finales de año, y que el país pues tiene que comprometerse a trabajar para frenar esa emisión y esa huella de carbono que estamos cada día emitiendo a la atmósfera, y que sin duda alguna pues
pues de no frenarse, a finales de este siglo estaremos en una debacle mundial. Pues representante, ha sido usted muy amable por acompañarnos, que tenga un buen día y gracias por tocar estos temas. Claro que tendremos la oportunidad de volver a conversar porque son varios los temas que quedan pendientes, pero pues hoy, y como lo explicó y lo esbozó usted de una manera muy clara, queríamos también conocer cuál es la posición suya, la de su partido, frente a esta reforma tributaria. Que tenga un gran día y muchas gracias. Jimmy, muchas gracias a usted y a todos los oyentes, y les agradezco de verdad inmensamente que me hayan invitado a este importante medio que vale la pena hacerlo con más frecuencia. Muchas gracias, un feliz día para todos. Aquí estaremos, sí señor, 7:42 del partido de la U, el representante a la Cámara, José Caicedo Sastoque, más conocido como El Pájaro. Él tiene, pues dentro de su agenda primordial, y como le explicaba, el trabajo en varios temas especialmente ambientales, pero pues obviamente ha apoyado lo que es la posición como tal del partido de la U frente a lo que ha sido el retiro de la reforma tributaria. Recordemos que Dilian Francisca Toro, que es la directora del partido de la U, pues ha dicho que es definitivo buscar un diálogo y unidad respetando las diferencias y obviamente tener en cuenta que es definitivo que haya un consenso nacional y una unidad de criterios frente a los diferentes temas, situación que pues esperamos se pueda dar para beneficio de todos los colombianos y se llegue a la mejor alternativa en donde realmente el pueblo no salga tan golpeado como se tenía previsto en esta lamentablemente fallida reforma tributaria que acaba de retirar el gobierno. 7:43. Las voces que son noticia suenan en Cristalina Estéreo.